allí en Luis Pereira Estudio Bíblico, le damos una calurosa bienvenida en esta noche. Gracias, gracias al Señor. Ahora nos metemos de lleno en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra Romanos 5, versículo 1. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la justificación por fe. ¿Qué es justificación? Es cuando Dios declara al hombre justo como si nunca hubiera pecado. ¿En base a qué? A la ley no, porque la ley no podía justificar. Solamente en base a la fe. Y la fe puesta en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice entonces la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Decía, justificados pues por la fe, hemos sido declarados justos, como si nunca hubiéramos pecado. Ahora estamos en una relación correcta con Dios. Hemos hecho la paz con Dios, ¿no es cierto? Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora el primer resultado de la justificación es que tenemos paz. Bendito sea el nombre. Para el mundo, paz significa ausencia de conflictos, de problemas, de dificultades. ¿Cómo puede el mundo tener paz en medio de tanta pandemia, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tantos problemas, de tanta confusión? Y yo te quiero decir una cosa, mi hermano. Estar en paz significa estar en una relación correcta con Dios. Eso me da paz, porque la paz no significa ausencia de conflictos, sino la paz es el estado de reposo del alma. Mi alma, tantas veces agitada por el pecado, por la búsqueda de Dios, por la búsqueda de cosas que nunca podía alcanzar, hoy mi alma tiene paz. Así como aquella noche en el gallinero, allí en el fondo de mi casa, en Oliva, en la provincia de Córdoba, aquel atardecer, cuando yo le dije a Dios, Dios, me gustaría que fueras hombre para romperte la cara o que me la rompas, porque tenía tanta bronca, tanta amargura, y allí estuve hablando como una hora, y después cuando no sentí nada, pero pude decir, Dios, no te vi, pero tengo paz. Primera vez en mi vida, a los 23 años, supe lo que era tener paz, que mi alma estuviera reposada, que mi alma estuviera apoyada sobre la mano de mi Salvador. Dice, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no podría haber hecho nada para alcanzar la paz con Dios, pero mi Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que tuviéramos paz. En esta noche, mis hermanos, podemos tener paz para con Dios. La paz, eso que tanto anhela el mundo. Mis hermanos, no tenemos que orar por paz porque ya la tenemos. Gloria a Dios, ya tenemos paz. Somos hijos de paz. Ahora tenemos que vivir en paz. Nosotros, oh Señor, aquí hay palabra de Dios. Cuando Jesús envió a los discípulos, les dijo que en la casa donde los recibieran le dijeran paz a vosotros. Nosotros no tenemos que orar por paz. Nosotros tenemos que dar la paz a este mundo. Tenemos que saludar con la paz, porque la paz de Dios está en nuestros corazones. Oh Señor, discúlpenme, hermanos, pero esto me hace ponerme entusiasta. Oh Señor, gloria a Dios. Tú nos has dado tu paz. Tu paz, tu paz, tu paz sin medida, la paz que es fruto de tu Santo Espíritu, la paz que nos da el perdón. Gloria al nombre de Cristo. Recuerda, mi hermano, nosotros somos enviados a proclamar paz a este mundo. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hay una palabra, esa palabra entrada, medio que me habla de una puerta, ¿no es cierto? Pero me gusta más la palabra que se usa ahora en computación, acceso. Tengo acceso, miren lo que dice la palabra, por quien también, o sea, por Jesucristo, también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mis hermanos, yo sé que voy a llegar al final de la carrera. Yo sé que un día voy a ver a mi Señor cara a cara. ¿Saben por qué? No por mi fuerza, no es por mi capacidad, no es ni siquiera por mi fidelidad o por mi obediencia. ¿Saben por qué voy a llegar al final de la carrera? Por la gracia de Dios que me tiene firme. Gloria a Dios. La gracia de Dios es la que me sostiene. No es tu esfuerzo. Sí, tenemos que hacer la decisión de corazón de seguir al Señor. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Así como un velerito, un barquito, ¿no es cierto? Todo lo que podemos hacer es abrir las velas, ¿no es cierto? Pero no podemos hacer más nada. El viento va a soplar y va a llevar ese velerito. Así es la gracia de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué es la gracia? Es el favor inmerecido que da un superior, una persona superior a uno inferior, a uno caído. La gracia siempre viene de arriba. Es más, la palabra de Dios dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Gloria a Dios. Y una cosa muy linda, mis hermanos. Perdónenme, en esta noche estoy contento realmente porque la palabra de Dios produce gozo en nuestros corazones. La palabra de Dios te enciende, mi hermano. Y decía que la gracia de Dios, muchas veces cuando uno estudia teología, yo siempre les he dicho, estudié en el seminario teológico, ¿no es cierto? Y se estudia la gracia como una doctrina, la doctrina de la gracia, salvación por la gracia. Pero yo en esta noche quiero que veamos la gracia de una manera distinta. No como una doctrina, no como una enseñanza, no como una cosa que recibimos, sino que la veamos como una persona. Y esa persona es Jesucristo. Él vino lleno de gracia y de verdad. Gloria al nombre del Señor. Todo es por la gracia. Allí al final de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el saludo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Todo comienza con la gracia en Cristo Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y esa gracia me mantiene firme. Vayamos rapidito, les propongo a Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, vamos a leer desde el 3. Estoy como un chico con juguete nuevo, mis hermanos. Estoy tan contento de poder ver las verdades que hay en la palabra de Dios y poder compartirlas con ustedes. Qué lindo que es cuando hay alguien que está dispuesto a oír palabra de Dios. Ese es el mayor premio que puedo tener en la vida. Que haya un corazón receptivo en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, verso 3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, présteme atención acá, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aquellos
aquellos hermanos, aquella gente de Colosas, podían estar creciendo en la fe y en el amor. Dice, vuestro amor a todos los hermanos. Es difícil, ¿no es cierto?, amar a todos. Si en esta noche tuviéramos que decir, bueno, ¿usted ama realmente a todas las personas? Más vale no lo preguntemos, ¿no es cierto? Pero dice que los de Colosa eran conocidos porque ellos amaban a todos. Y por la fe, qué lindo tener esas dos características que nos conozca, por las cuales seamos conocidos. Aquellos que tienen fe y que tienen amor por todos. Pero dice que eso fue creciendo en ellos desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios. Y la gracia, repito, es la persona de Jesucristo. A veces decíamos, gracia es el favor inmerecido. Ahora, yo diría que gracia es la persona que no merecíamos, Cristo Jesús. Gloria, gloria a Cristo. Él, el Dios de los cielos. En esta mañana, mis hermanos, esta tarde, estaba, a ver, los dominicanos me van a entender cuando hable del zafacón. El tanque donde se echan la basura, los desperdicios, ¿no es cierto? Yo trabajo en un warehouse y donde manejamos appliances, electrodomésticos, ¿no es cierto? Para que me entiendan la gente del sur. Y traen el empaque y todas las cosas que lo protegen. Y entonces, para que no haga mucho bulto, para que no se llene el tanque tan rápido, lo vamos picando y después uno se mete dentro del tanque de la basura para pisarlo, para apisonarlo, para que quepa más cantidad de basura, ¿no es cierto? Y allí estaba yo metido en el tanque de la basura y estaba pensando, ¿no es cierto? Alguien puede decir, qué humillante que es ese trabajo, estar alguien allí pisoteando la basura. Pero yo pensaba en mi Señor Jesucristo. Présteme atención, mis hermanos, acá hay una revelación. Cuando el diablo vio la humillación del Hijo de Dios, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó de la deidad, de la realeza, de la autoridad. Se despojó y se hizo hombre. Lo que habrá sido parece ser arrogante, Satanás, que él siempre, todo el propósito de él era la exaltación, subir y subir. Pero el Hijo de Dios descendió para mostrarnos una cosa: el camino a la exaltación no va hacia arriba, va hacia abajo. Gloria es el de la humillación. Y pues, yo no sé qué habrá pasado por la mente de Satanás, ¿no es cierto? Habrá dicho, qué estúpido, pobrecito, mirá vos, que yo no sé qué quiere ganar con esto. Nadie quiere ser humilde, ¿no es cierto?, en el mundo. Nadie quiere que lo abofeteen en una mejilla y presentar la otra, ¿no es cierto? Pero ahí estuvo nuestro Cristo, nuestro Señor. Se humilló hasta lo más bajo, y estando en forma de hombre se hizo esclavo. Padeció sufrimiento, y en el peor de los castigos, que era la muerte de cruz. La más indignante, la más aberrante, ¿no es cierto? Porque eran expuestos desnudos delante de la gente, eran azotados, se burlaban de ellos. Pero lo que el diablo no sabía, que ese Cristo iba a ser exaltado cuando resucitara de entre los muertos, y se le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria, gloria al Señor. Pero ahora viene otra cosa, mis hermanos. Dice que tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Es por la bondad, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense,
Tenemos que aprender que es la gracia de Dios la que nos mantiene firmes. No es mi fuerza, que yo tengo que hacer, que si yo, si yo pudiera ayunar más, si yo pudiera poner más para la obra, si hiciera esto, si... Mi hermano, ya Cristo lo hizo todo. Él ya preparó aquellas buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Es por gracia, mis hermanos. Es por gracia, la pura gracia de Dios. Y dice la palabra, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa palabra, nos gloriamos, perdone. Usted sabe que cuando usted va al griego, esa palabra es jactancia. Nos jactamos, nos ufanamos. Y hasta un poquito puede sonar medio feo, ¿no es cierto? Pero dice, fanfarroneamos con la gloria de Dios. Piense un poco, mi hermano, en medio de tanto problema, de tanta dificultad, tenemos que aprender a gloriarnos, a ufanarnos, a jactarnos de la esperanza que tenemos de la gloria de Dios. Mis hermanos, estamos pasando por problemas, pero ustedes saben que recién estamos en camino, ¿no es cierto? La meta, si usted lee Romanos 8, cuando lleguemos allá lo vamos a ver con detenimiento, dice que la meta es la glorificación. Dice, a los que conoció los predestinó, y ahí va, y los glorificó. La meta de este caminar es la glorificación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a tener la misma imagen de nuestro Señor. Eso es gloria, tener la imagen, pero también estar en la presencia de Dios. Ahora dice que vemos como por un espejo. Y no son los espejos que tenemos ahora. En la antigüedad eran pedazos de metal, láminas de metal, pulidas, ¿no es cierto?, de bronce mayormente. Y usted sabe que el bronce, por más pulido, bruñido que esté, mi hermano, no da una imagen nítida. Es una imagen aparente, si se quiere. Pero dice que un día vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Dígame si esto no es una gloria. Realmente. Dígame si esto no alimenta tu esperanza de seguir. Podemos estar en prueba, podemos estar en dificultades, pero no saques la mirada del galardón. Gloria al nombre de Cristo. A veces nos desanimamos, nos preocupamos porque hemos perdido el enfoque de la corona que nos espera en aquel día. Dice, y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Epa! Estaba lindo la esperanza de la gloria. Pero ahora gloriarme, jactarme, ufanarme en las tribulaciones. Y esa palabra tribulación del griego tlipsis significa angustia, estrechez, estar en aprietos. ¿A quién le gusta estar así? ¿A quién le gusta vivir una vida donde no le alcanza la plata? Donde es como tratar, muchas veces la vida se nos vuelve como tratar de dormir dos con una frazada chiquita, ¿no es cierto? Se tapa uno y destapa el otro y está ahí, ¿no es cierto?, una manta. Y a veces es así, ¿no es cierto? La plata no alcanza. Pero ahí donde tenemos que aprender a gloriarnos. Decir, sí, estoy en problema, pero esto no dura para siempre. Hay un futuro glorioso para mí. Es otra cosa, mi hermano. Otra cosa, mi hermano. Ahora nosotros, en Cristo Jesús, al haber sido justificados por la fe, por la gracia de Cristo Jesús, podemos hacer que los problemas, que las tribulaciones, obren para nuestro bien. Ahora nosotros podemos sacar provecho de la situación difícil. Y yo siempre le digo, ¿no es cierto? Cuando vino esta pandemia estamos estrechos, pero en medio del problema, de la dificultad, Dios nos ensanchó, nos abrió oportunidades para llegar con la palabra.
Bendito sea el nombre del Señor. No te quejes cuando estás en problemas. Muchas veces la crisis no es más que el escondite de las oportunidades. Allí detrás de una crisis, viene oportunidades. Tenemos que saber encontrarlas. Y dice la palabra de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mis hermanos, la tribulación, el sufrimiento, no forma el carácter. Es más, Thomas Fuller, un predicador de antaño, dijo una gran verdad. La aflicción refina a algunos y consume a otros. El dolor, el sufrimiento, a veces nos refina, pero hay otros que los derrumba, los tira por el piso. Y me gusta aquella frase que dice, el mismo sol que derrite el hielo, ese mismo sol endurece el barro, el lodo. Mis hermanos, los problemas, las dificultades vienen para revelar el material del que estamos hechos. Viene a revelar nuestro carácter, la flaqueza, las debilidades de nuestro carácter. ¿No es cierto? Y carácter es, nosotros nacemos con un temperamento heredado de nuestros padres, pero el carácter es aquello que nos distingue de los demás, es algo que puede ser modificado, que puede ser formado, mis hermanos. De hecho, la palabra carácter es una palabra que viene del griego y significa el que hace la marca. Antiguamente, y aún ahora también, nuestros gauchos allá en el sur, y pienso que acá también no he tenido oportunidad de andar en los campos, acá en las pampas de Estados Unidos, pero sí he andado mucho en las pampas argentinas y uno ve que las vacas tienen una marca en el anca, ¿no es cierto?, en la cadera. Y todo dueño marca el ganado, ¿no es cierto?, tiene una marca. Bueno, esa marca que se hace a las vacas, eso se hace con un hierro que recibe el nombre del carácter, el hierro para marcar. Y sabes una cosa, mi hermano, carácter significa la marca del dueño. Mi hermano, no es mi conocimiento, no es mi inteligencia, no son mis talentos o dones los que revelan quién es mi dueño, sino mi carácter. Puedo hablar lindo, pero el carácter se revela en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. Hay un escritor polaco llamado, lo anoté por acá, perdónenme porque es un nombre rarísimo el polaco, Stanisław Jerzyk-Lik, un nombre medio raro, ¿no es cierto? Stanisław Jerzyk-Lik. Él escribió esta frase: cuando no sopla el viento, incluso la veleta tiene carácter. Cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, es fácil tener que ser un hombre de carácter, un hombre inamovible. Pero cuando te vienen los problemas, cuando, como digo yo siempre, cuando las balas empiezan a llegar cerca de ti, es ahí donde se revela de qué madera estás hecho. Y los problemas, las dificultades vienen para revelar de qué estamos hechos. Acuérdense que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios que mora en nosotros ahora está trabajando para que Cristo sea formado en nosotros. Alexis Carrel, un pensador francés, dijo una palabra que puede sonar a humanismo, pero préstele atención. Dice, el hombre es al mismo tiempo el mármol y el escultor de su destino. Puede sonar a humanismo, si no, pero ¿cómo es Dios? Pero ¿sabes qué, mi hermano? El carácter
no se forma por las pruebas, por el sufrimiento. El carácter se forma por las decisiones que tomamos, por las elecciones que hacemos. El carácter es lo que nos sucede y la respuesta que nosotros damos a lo que nos sucede. ¿Qué hacemos con lo que nos sucede? Eso va a determinar lo que salga a través nuestro. Hay mucha gente que ha sufrido, pero por no haber procesado bien ese sufrimiento, hoy lo que sale es amargura de su corazón. Y mis hermanos, palabras de falta de esperanza, palabras de desaliento. Todos nosotros hemos sufrido en la vida, pero tenemos que aprender que ahora en Dios, aún el sufrimiento cobra propósito, cobra sentido, mis hermanos. No estamos exentos del sufrimiento. La misma Biblia nos enseña allí en Romanos capítulo 8, 26, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque qué hemos de orar como conviene no lo sabemos. La Reina Valera dice que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero me gusta más la traducción que dice que hemos de orar como conviene. ¿Cómo orar como conviene? Porque a veces eso de pedir suena más una lista de mercado, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que yo tengo que aprender a orar como conviene, y es el Espíritu Santo el que me guía. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Dice que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. Porque si usted sigue leyendo ahí, va a ver que la mayoría de nuestras oraciones es para que Dios nos saque de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades, del sufrimiento. Y todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque todas esas cosas Dios las va a usar y nosotros podemos usar todo lo que nos pasa para que nuestro carácter sea formado a la imagen de Cristo Jesús. Me gusta, ya terminando esto de carácter, me gusta las palabras que Miguel Ángel Buonarroti o Michelangelo Buonarroti, el Miguel Ángel, ¿no es cierto?, aquel artista italiano, cuando estaba haciendo el David, la famosa estatua de David, ¿no es cierto? Y entonces alguien le preguntó cómo se había inspirado para hacer semejante obra de arte. Y Buonarroti, Miguel Ángel, dijo esto tan sencillo, dice, muy simple. Tomé un trozo de mármol y fui quitando a ese mármol todo lo que no era David. ¿Me van siguiendo? Nuestras vidas son como un trozo de mármol, que en las cuales nosotros tenemos que trabajar con la guía, la ayuda del Espíritu Santo, que es el que revela a Cristo. Cristo forma, el Espíritu Santo forma a Cristo, pero nuestra tarea es quitar al viejo hombre, al hombre natural, mi hermano. Por eso es que la Biblia nos manda que nos despojemos del viejo hombre. En esta hora, por eso es tan importante, mis hermanos, tener una revelación de Cristo. Por eso es tan importante que en la Biblia hay 4 evangelios, si se puede llamar 4 biografías de Cristo, para que nos impregnemos de Él, nos llenemos de Él, no estemos saturados de Él, para que ya lo conozcamos de memoria, para saber, esto no es Cristo en mi vida, entonces lo tengo que quitar. Así como Miguel Ángel Buonarroti fue quitando aquello que no era el David. Así nosotros tenemos que tomar de este pedazo de mármol que somos nosotros y quitar todo aquello que no es Cristo. Gloria a Dios. Él va a recibir la gloria en aquel día. Y dice la palabra también, dice que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. No hay manera, mi hermano, de aprender paciencia si no es a través de las adversidades, a través del sufrimiento, a través del dolor. Dice, Jesús dijo, en el mundo
tendréis aflicción. Es más, dice que Él sufrió y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vamos a pasar por el dolor. Y dice el salmista, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra, la paciencia, dice, la tribulación produce paciencia. Saben que el problema es que nadie puede aprender paciencia cuando todo va bien, cuando todo te sale al pedir de la boca, cuando estabas esperando una cosa y te dice no, tenés que esperar otro día. Así como en nuestra provincia, allá en Córdoba, cuando alguien iba a pedir fiado, ¿no es cierto? Había un cartelito que decía, hoy no se fía, mañana sí. Y usted iba al otro día, hoy no se fía, mañana sí, y iba así. ¿No es cierto? Y ahí es donde se necesita paciencia. Hermanos, es necesaria la paciencia, porque por la fe y la paciencia alcanzaremos las promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está más interesado que en cambiar tus circunstancias, en formar tu carácter. Él no tiene ningún problema en cambiar el mundo, pero Él está esperando que tomes las decisiones que tienes que tomar a fin de que Cristo empiece a ser formado en tu vida, para que seas conocido como un hombre, una mujer de fe y de amor. No uno que habla nomás, no uno que habla lindo, pero cuando viene el problema, lo único que se acuerda del 911. Tenemos que ser hombres que somos referentes, columnas de la verdad. Gloria a Cristo Jesús. Y acá Reina Valera, como decimos en Córdoba, la pifiaron, ¿no es cierto? Porque le erraron, vamos a decirlo así, porque dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Dice, uy hermano, ¿para qué quiero paciencia si me va a venir más prueba? No dice eso el texto original. Lo que dice el texto original es, dice, y la paciencia te da experiencia, te da un carácter probado y aprobado. Eso es lo que quiere decir. Te da confiabilidad. Mis hermanos, no le vayas a pedir un consejo a aquel que nunca pasó por problemas, por dificultades, por enfermedades, aquel que nunca derramó lágrimas. Solamente aquel que sufrió, aquel que derramó lágrimas. Puede que se haya equivocado, pero que se levantó. Aquel te va a saber dar el consejo más certero, ¿no es cierto? Te da confiabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que más importante que el día del nacimiento es el día de la muerte. Mejor que el día del nacimiento es el día de la muerte. ¿Saben por qué? Porque aquel día que yo nací nadie me consultó. Mis padres no me preguntaron, ¿querés nacer un día viernes como nací? O de tal día. Nadie me consultó. O sea, yo ni siquiera me preguntaron dónde quería nacer. Pero sí, mis hermanos, puedo decidir cómo voy a morir. Dice, ¿cómo así? Sí, Señor. De la manera en que nosotros vivamos va a determinar cómo hemos de morir. Y si hemos vivido una vida honrando a Dios, poniendo a Dios primero, dice que la muerte de los justos es honrosa a Jehová. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y la prueba, o sea, el carácter probado, el carácter con la confiabilidad, te da esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. Hay mucha gente que un día, y tengo esperanza de la venida del Señor y que esto, pero dice la Biblia que algunos van a huir avergonzados. Tengamos cuidado, mi hermano. Yo siempre digo, el que tiene miedo a morir no está preparado para vivir. La vida es una constante lucha contra la muerte. Usted no sabe los peligros que atravesó hoy usted, de los que le guardó el Señor.
Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora note una cosa, el amor, Dios es amor. Se puede decir que el Espíritu Santo derramó Dios en nuestros corazones. Ahora, mis hermanos, ¿vieron cuando uno tiene algo de valor, un perfume, ¿no es cierto? Y lo quiere pasar de un recipiente a otro. Está con cuidado ahí que no se vaya a derramar nada, ni una gotita, nada. Pero dicen que el amor de Dios ha sido derramado, así como, ¿vieron cuando las mujeres, antes baldeaban la vereda allí en el sur, que lavaban la acera, ¿no es cierto?, para que me entiendan hermanos de otros países? Y por ahí las mujeres se ponían a charlar y dejaban la canilla, el grifo abierto y el balde, y seguían charlando las vecinas y el balde se seguía rebalsando, ¿no es cierto? El agua se derramaba. Así es la idea, que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, dice. Y dice, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lamentablemente, tengo que decirlo, en muchos círculos pentecostales, a veces los dones espirituales, el bautismo del Espíritu Santo no fue sino para peleas, para contiendas y para divisiones. Cuando el Espíritu Santo lo primero que quiere hacer es bautizarnos en un cuerpo, que vengamos a formar parte de una familia. Acá hay una palabra de Dios. En el cuerpo de Cristo hay mutualidad, no competencia. Así que mi hermano, no tengas envidia, no tengas celos, porque nadie va a poder quitar tu parte excepto tú. Porque lo que cada uno de nosotros tiene para dar del Señor, el Señor no se lo ha dado a otro. Acuérdense, el cuerpo de Cristo es para ser edificados mutuamente, no compitiendo unos con otros. Gloria al nombre. Si no estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Podemos hablar mucho del Espíritu Santo, pero si no tenemos una actitud de sumisión, de respeto, de aceptación, acuérdense en aquellas 3 palabritas que hablamos tiempo atrás: amor, aceptación y perdón. Yo amo porque Dios me amó y ha dado su amor en mi corazón. Yo acepto porque soy acepto en Cristo Jesús. Y perdono porque yo no soy perfecto y necesité el perdón. Por eso que el Señor dice que debemos perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. Gloria al Señor. Así que, hermano, estemos dispuestos a perdonar. Gloria al Señor. Y dice la palabra, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, que no teníamos fuerza para hacer nada, a su tiempo murió por los impíos, por los que estaban sin Dios, por los que habían elegido vivir a su manera. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir, se atreviera a morir por el bueno. Y acá tendríamos que dar una ovación a este versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, antes que diéramos un paso de arrepentimiento, antes que empezáramos a obrar bien, antes que pensáramos siquiera a enmendar nuestros caminos, Cristo murió por nosotros. Gloria al nombre de Cristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y acá les voy a compartir uno de mis versículos favoritos. Versículo 10 del capítulo 5 de Romanos. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Yo no soy salvo por la membresía de una iglesia, no soy salvo por pagar los diezmos, no soy salvo por ajustarme a una lista de mandamientos, de reglas, de ordenanzas. Yo soy salvo por la vida de Cristo en mí. Ahora, claro, hay que aclarar algo, mi hermano. Cuando hablamos de gracia, entonces ya decimos, entonces sí, salvo siempre salvo y que esto que el otro. Y sí, de parte de Dios yo soy siempre salvo, porque ¿quién me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada me puede separar de Dios, excepto yo, ¿no es cierto? Pero tenemos que aclarar una cosa, la salvación, otra vez hemos preguntado, ¿no es cierto? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Mis hermanos, la salvación no se puede perder, porque es un proceso. Es un proceso que empieza el día en que Dios te iluminó con su palabra, te hizo renacer y allí oíste la palabra de vida que te dio renacer en el Espíritu y allí sí pudiste volverte a Dios, ¿no es cierto? Dios trajo arrepentimiento en tu vida y pediste perdón a Dios y te volviste a Él. Ahí fuiste perdonado de tus pecados y fuiste, vamos a decir así, librados de la ira venidera. Ya no hay más juicio para vos, ¿no es cierto? Pero ahora viene el proceso de la santificación. La primera etapa de la salvación es recibir el perdón de los pecados. Ya cuando Cristo, yo creí en la obra de Cristo, en esa sangre derramada, ya Cristo me limpió de todos mis pecados, ¿no es cierto? Me justificó, me declaró Dios como si nunca hubiera pecado. Gloria al nombre de Cristo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Ese es el perdón del pecado. Pero vamos a seguir viendo, si seguimos, siguen conmigo, van a ver que después Pablo va a reconocer algo. Hay un principio, una ley que sigue obrando en él. Y es la ley del pecado, ¿no es cierto? Que obra en nuestros miembros. Y esa obra nos tiene que llevar a la cruz, a caminar crucificados juntamente con Cristo, ¿no es cierto? Y esa obra, Cristo me perdonó de mis pecados, ahora Cristo me tiene que librar del pecado que opera en mí. Él ya perdonó mis pecados, todos los que cometí, lo que puedo cometer y podría llegar a cometer. La sangre de Cristo tiene poder para todo eso. Pero hay otra cosa que tiene que obrar ahora Cristo, es en el poder del pecado que opera en mí, que es lo que me lleva a hacer lo malo, ¿no es cierto? Ahora yo tengo que ser librado del poder del pecado. Y un día glorioso voy a ser librado de la presencia del pecado. Ya no vamos a tener que andar viendo cosas feas, cosas obscenas, porque hoy por hoy, aunque no querramos, muchas veces tenemos que ver cosas inmundas, ¿no es cierto? Por la calle, la gente, pero un día vamos a ser libres de la presencia del pecado. O sea, le decía, la salvación es un proceso. Por eso es que dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ahora hemos sido hechos amigos de Dios, como dicen en las provincias del litoral de Argentina. Hemos sido enchamigados con Dios, nos hemos amigado con Dios, ¿no es cierto? Dice, por la muerte de su Hijo, ahora mucho más seremos, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida de Cristo, la vida verdadera tiene que empezar a fluir a través de mi vida, mis hermanos. Y dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, y acá viene algo glorioso, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, ¿no es cierto?
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero antes, pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Acuérdense, por ejemplo, si ustedes ven la vida de Abraham. Abraham cometió dos torpezas, dos pecados grandotes, ¿no es cierto? Que fueron hacer pasar a su hermana, a su esposa, como hermana. Y dice, para que me vaya bien. ¿No es cierto? No le importó que la mujer fuera tomada por otro hombre. Y dos veces, primero con el faraón de Egipto y después con el rey Abimelech. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿usted nunca se preguntó, mi hermano, la segunda vez con Abimelech? Abimelech estaba durmiendo, ya había tomado a Sara, la había llevado con él. Y Dios le dice en sueño, hombre muerto eres porque has tomado la mujer de otro hombre. Y entonces Abimelech dice, con inocencia de mis manos la tomé porque ella dijo que era su hermano y él me dijo que era su hermana. Dice, justamente por eso te impedí que pecaras. Pero note una cosa, Dios había mandado una plaga donde las mujeres habían sido cerradas las matriz, ¿no es cierto? No podían tener hijos a causa de Sara, dice. Ahora, lo tremendo es que Dios dice, mirá, anda y Abraham va a orar por ti. Y le dice por qué. Porque es profeta. Piense una cosa, hermano. Si usted hubiera conocido a Abraham en esa época, ¿hubiera aceptado que Abraham era un profeta de Dios? Y si usted hubiera sabido la historia de las dos veces que quiso hacer pasar la mujer, yo creo que es muy difícil de aceptar un profeta así, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Dios lo bendijo, lo prosperó, sin pecado. Estaba en pecado. ¿Cómo Dios va a bendecir? ¿Cómo Dios lo va a prosperar? ¿Saben por qué? Porque la ley todavía no estaba. Operaba la gracia de Dios. Ahí podemos ver la gracia de Dios. Te digo una cosa, hermano. La gracia de Dios es mucho mayor que el pecado de toda la humanidad. Mis hermanos, en esta época que nos llenamos la boca hablando de lo mal que está el mundo, de esto y que el otro, tenemos que empezar a hablar del poder de la gracia de Dios para transformar las vidas. Hay poder en la gracia de Dios. Este es el evangelio de la gracia de Dios. Y no me malentienda, mi hermano. El pecado es pecado. Pero no podemos vencer el pecado si no es por la gracia de Dios, mi hermano. Es por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra, no obstante, ya para ir terminando, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cuál fue la transgresión de Adán? Desobedecer a Dios. Ahora piense, si usted hubiera sido Dios y hubiera tenido que juzgar el pecado de Adán o el pecado de Abraham, ¿con cuál de los dos hubiera sido más severo usted? Piense, se lo dejo en sus manos. Piénselo. Acuérdese una cosa. Tenemos que aprender a conocer a Dios por quién es Él. No por lo que pensamos de Él, ni por lo que hemos recibido de otros. Y esto se consigue a través de las Sagradas Escrituras, a través de la revelación del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, mis hermanos, por su paciencia. Gracias por este tiempo que me han permitido estar con ustedes. Dios me los bendiga y como decimos, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.